Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En este video les voy a explicar sobre unos temas muy importantes. Para empezar, los temas que voy a explicar son cuatro. Primero está el tema de quiénes somos para la ciencia. El segundo, la evolución según la ciencia. La tercera es la identidad según la ciencia. Y la cuarta, características biológicas o características según la ciencia. Como pueden observar o notar más bien, vamos a hablar un poco más sobre la ciencia, cómo define la ciencia cada uno de estos aspectos. Primero, empecemos con lo que es quiénes somos para la ciencia. Bueno, para la ciencia nosotros somos algo complejo, somos fascinantes, por decirlo así, porque somos únicos en todo el mundo. Y sobre todo, somos un objeto de estudio. Pero cuando me refiero a objeto de estudio, me estoy refiriendo a que la ciencia nos estudia para comprendernos de quiénes somos, de qué estamos compuestos. Por ejemplo, en la biología nos estudia cómo somos, cómo estamos compuestos, qué estructura. Entonces la biología, pues en sí es parte de la ciencia. Entonces la ciencia, para la ciencia nosotros somos un objeto de estudio, ya que la ciencia nos estudia como tal de quiénes somos, desde perspectivas biológicas, socioculturales, eh, económicas también podríamos ser de género, sexuales, etc. Ahora, según la evolución, evolución según la ciencia, pues la ciencia define la evolución de varias maneras. Una de las maneras podría ser lo que es evolución desde elementos químicos, reacciones químicas, por ejemplo, la teoría de la quimiosintética, o de que también venimos evolucionando desde el Homo sapiens hasta lo que somos ahorita, humanos. Más que todo, la evolución, según la ciencia, son las modificaciones, cambios que se dan en un ser vivo a lo largo de los años. Por ejemplo, anteriormente o antiguamente, hace miles de años, y según investigaciones científicas, nosotros, los humanos, que somos seres vivos ahora, que somos humanos, pues, éramos llamados Homo sapiens. Que bueno, Homo sapiens veníamos de un primitivo. De ese primitivo salieron dos seres, que son los neandertales y Homo sapiens. Los neandertales no pudieron evolucionarse, no pudieron evolucionar. En cambio nosotros, bueno, que somos humanos, pero antes éramos llamados Homo sapiens y pudimos evolucionar. Entonces, la evolución que surgió allí es que con el pasar de los tiempos o de los años, nosotros que éramos Homo sapiens antes, empezamos a desarrollar nuevas características, nuevos rasgos evolutivos. Aquí entra la reproducción, ya que podría decirse que cada especie se puede reproducir y así transferir lo que es información genética o transferir sus rasgos evolutivos, así como somos nosotros. Los Homo sapiens anteriormente pues eran un poco más fuertes, eran grandes, un poco con más vellos, pero conforme los años, los nuevos seres empezaron a evolucionar, empezaron a tener características estructurales únicas y llegamos a lo que somos ahorita. Entonces, para resumir, la evolución son los cambios, modificaciones que ocurren en el cuerpo de un ser vivo a lo largo del año o del tiempo. Ahora vamos con el tercer tema, que es la identidad según la ciencia. La identidad según la ciencia es compleja, amplia y pues maravillosa en sí, porque por decirlo así, cada ser vivo de este planeta es único. Aunque podemos saber muchos, pero somos únicos. La identidad se varía en varios aspectos, o sea, que se divide en varios aspectos. Por ejemplo, hay identidad biológica, hay identidad cultural, hay identidad sociocultural, identidad de género, sexual o identidad psicológica. Entonces, cada uno tiene su propia identidad, por decirlo así. Entonces, la ciencia define la identidad como un conjunto de conceptos o teorías muy complejas y variadas. ¿Por qué? Porque cada uno sabemos que somos diferentes, entonces la ciencia divide lo que es la identidad en varios aspectos o varias identidades, que son identidades biológicas, como acabo de mencionarlo, identidad social, identidad cultural. Entonces, la ciencia estudia desde esos aspectos
sociales, culturales, la identidad. Ahora vamos con el cuarto tema, que es las características de los seres vivos. Ahora, las características de los seres vivos, tenemos lo que son las características de la vida, que estos son los fundamentos principales para que un ser vivo se considere ser vivo. Por ejemplo, la homeostasis, la irritabilidad, lo que es el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, entre otras cosas, hacen que uno sea ser vivo. Si uno no cumple con estas características, pues no es un ser vivo. Digamos, con el ejemplo que mencioné hace unos momentos sobre los neandertales y los homo sapiens. Los neandertales no pudieron evolucionar, no pudieron adaptarse a su entorno. En cambio, nosotros, que éramos homo sapiens, sí pudimos evolucionarnos, a pesar de que los neandertales ya eran un poco más evolucionados. De hecho, se tiene como que registros de que los neandertales tenían ya armas o tenían instrumentos, cuando en realidad los Homo sapiens no tenían nada, o sea que todavía estaban en su etapa de crecimiento. Entonces los neandertales, como no pudieron evolucionar a su entorno, no pudieron adaptarse, pues desaparecieron. En cambio los Homo sapiens, a pesar de que no habían evolucionado tanto, pero sí pudieron adaptarse, y con eso pues llegó la evolución, y ahorita estamos en donde estamos. Entonces las características de la vida podríamos decir que son la base fundamental para que un organismo vivo se considere vivo. Entonces, para resumir todo el tema, ¿quiénes somos según la ciencia? Según la ciencia, nosotros somos como un objeto de estudio, pero para comprender de quiénes somos, nuestra estructura, etc. Según la evolución, según la ciencia, pues son modificaciones, cambios que surgen en el cuerpo humano. La identidad, según la ciencia, es algo complejo, es algo, conceptos, teorías complejas y variados. Ahora, las características, pues son más que todo las características de los seres vivos. Ajá. Bueno, gracias por llegar a este video. Espero que se encuentren bien y feliz tarde a cada uno de ustedes.